¿Nos hemos parado a pensar alguna vez qué es lo que mantiene unido, literalmente, nuestro mundo moderno? Pues la respuesta está en un proceso que lo cambió todo en la industria. La soldadura MIG-MAG, o como se la conoce técnicamente, GMAW. Y ojo, no hablamos solo de una técnica más, ¿eh? Hablamos del salto evolutivo que nos permitió empezar a fabricar de todo, pero más rápido, más fuerte y con una eficiencia que antes era impensable. Venga, vamos a meternos de lleno a ver cómo funciona esto. A ver, pensemos un segundo. ¿Qué tienen en común el coche que cogemos cada día, un barco enorme cruzando el océano o la mismísima estructura de un rascacielos? Exacto, la soldadura. Pero es que, en la gran mayoría de los casos, la culpable de esa fuerza, de esa integridad que damos por hecha, es precisamente la soldadura MIG-MAG. Es el pegamento invisible de nuestro mundo. Para que nos hagamos una idea del brutal impacto que tuvo, lo mejor es compararlo con lo que había antes, ¿no? Con el método del electrodo de toda la vida, el SMAW. Aquello era otro mundo. Un proceso lento, había que parar cada 2 por 3 para cambiar el electrodo, y encima dejaba un residuo, la famosa escoria que tocaba limpiar después. Un rollo. Y de repente llega el MIG-MAG y lo pone todo patas arriba. ¿Por qué? Por su hilo continuo. De repente, las soldaduras eran rapidísimas, las uniones quedaban limpias, sin escoria. Y aquí está la verdadera clave de la revolución. Se podía automatizar, se podía poner a un robot a hacerlo. Imaginaos el cambio. Y si quedaba alguna duda, los números no engañan. Para nada. Miremos esta gráfica, que es que lo deja meridianamente claro. La tasa de deposición, o sea, cuánto material se puede aportar por hora, con procesos de alta precisión como el TIG o el clásico electrodo, el SMAV, pues a duras penas se llega al 1,5 kg por hora. Y el MIG-MAG se va por encima de los 6 kilos. Es que la diferencia es abismal, una auténtica locura de productividad. Por esto y por ninguna otra cosa es el rey de la industria moderna. Vale, pues vamos con la primera parte, a lo básico, a los cimientos. ¿Qué narices significan esas siglas? MIG-MAG. ¿Y por qué la gente del mundillo, los técnicos, se refieren a este proceso como GMAW? Vamos a desgranarlo. Bueno, la definición técnica puede sonar un poco a rollo, pero en realidad esconde 3 claves, 3 ingredientes mágicos. Primero, un arco eléctrico. Esta es la fuente de calor, la llama, por así decirlo. Segundo, un hilo de metal que se va alimentando sin parar. Y este hilo es súper listo porque hace 2 cosas a la vez. Es el electrodo y al mismo tiempo el material que rellena la unión. Y tercero, y para mí el más importante, el gas protector. Este gas es como el héroe anónimo de la película. Crea una especie de burbuja invisible alrededor de la soldadura que impide que el aire la contamine. Sin él, la soldadura quedaría llena de impurezas y sería súper débil. Perfecto. Pasamos a la segunda parte, el corazón del proceso. Ya tenemos los 3 ingredientes sobre la mesa, el arco, el hilo y el gas. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo narices se combinan para crear una unión metálica que sea perfecta y, sobre todo, que dure? Venga, vamos a verlo en detalle. El protagonista absoluto de esta historia es sin duda el arco eléctrico. Y mucho ojo, que nadie piense que es una simple chispa, ¿eh? Para nada. Hablamos de una descarga de corriente eléctrica tan bestia, tan potente, que literalmente convierte el gas protector en plasma. Sí, plasma, ese cuarto estado de la materia. Y ese plasma libera una cantidad de calor brutal. Hablamos de temperaturas de hasta 6.000 grados Celsius. Para que nos hagamos una idea, eso es suficiente para fundir acero como si fuera mantequilla, pero de una forma totalmente controlada. Todo este proceso, que parece súper complejo, en realidad se puede resumir en 3 pasos que ocurren a la vez en un abrir y cerrar de ojos. Primero, ¡zas!, se crea el arco eléctrico. Segundo, al instante, el calorazo de ese arco empieza a fundir la punta del hilo y va transfiriendo gotitas minúsculas de metal fundido a la pieza. Y tercero, y súper importante, mientras todo esto pasa, el gas protector no para de fluir, rodeándolo todo, para que la unión quede limpia, pura y a prueba de bombas. Y aquí, atención, porque llegamos a una de esas distinciones clave que mucha gente pasa por alto. Siempre oímos MIG-MAG como si fuera la misma cosa, ¿verdad? Pues no lo es. La diferencia, la gran diferencia, está en el tipo de gas que se usa. Pensemos en el MIG, Metal Inert Gas. Usa un gas inerte, como el argón. Este gas es como un guardaespaldas, ¿vale? Está ahí para proteger, pero no se mete en la pelea. Por eso es perfecto para metales no ferrosos, como el aluminio. En cambio, el MAG, Metal Active Gas, usa un gas activo, como el dióxido de carbono. Este gas es el que se une a la fiesta, reacciona, participa, ayuda a que el arco sea más estable y la soldadura penetre más en los aceros. La regla de oro es sencillísima. Dime qué metal vas a soldar y te diré qué gas tienes que usar. MIG para no ferrosos, MAG para aceros. Así de fácil. Venga, vamos con la tercera parte, la anatomía del equipo. Ya hemos visto la teoría, ahora toca mancharse las manos, por así decirlo. Vamos a desmontar la máquina y ver qué piezas del puzzle hacen que toda esta magia sea posible.
Un equipo de soldadura MIG-MAC es como una orquesta, donde cada instrumento tiene que tocar en perfecta sintonía. Tenemos 4 componentes clave. Primero, la fuente de alimentación, que sería el director de orquesta, el que da la energía. Luego, el alimentador de hilo, que es el que va pasando la partitura, el material. El sistema de gas, que crea la atmósfera perfecta en el auditorio. Y finalmente, la pistola o antorcha, que es el solista, la herramienta que lo junta todo en el punto clave de la soldadura. Empecemos por la fuente de alimentación. Este es sin duda el cerebro de toda la operación. Su misión principal es mantener un voltaje constante. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues es algo genial. Significa que la máquina es lista y se autorregula. Imagina que el soldador sin querer mueve un poco la pistola, la acerca o la aleja 1 milímetro, pues la máquina lo detecta al instante y ajusta la corriente para que el arco se mantenga súper estable. Esto, que parece una tontería, es lo que hace que soldar con MIG-MAC sea muchísimo más fácil que con otros procesos. Vale, si la fuente de alimentación es el cerebro, el alimentador de hilo es el corazón que bombea. Es básicamente un sistema con un motorcito y unos rodillos que se dedica a empujar el hilo desde la bobina hasta la pistola. Pero ojo, lo hace a una velocidad súper precisa y constante. Y esta velocidad es importantísima, porque es un parámetro que se controla directamente. A más velocidad de hilo, más amperaje, o sea, más chicha le pedimos a la máquina. Y más chicha significa más calor y más penetración en la soldadura. Es una relación directa. Y llegamos a la pistola, o antorcha. Esta es la herramienta que tiene el soldador en la mano, la extensión de su brazo. Es un cacharro de precisión alucinante, porque es el punto exacto donde convergen los 3 elementos de los que hemos hablado. El hilo llega por el centro, la electricidad se le transmite justo en la punta y el gas sale por fuera, envolviéndolo todo para proteger el arco. Todo en uno. Si pusiéramos un microscopio en la punta de la pistola veríamos 3 componentes que son críticos. Por fuera está la tobera, que es como un embudo que dirige el gas. Dentro el difusor, que se asegura de que ese gas salga bien repartido, de forma uniforme. Y luego está la pieza clave, la más importante, aunque sea pequeñita, la punta de contacto. Es un trocito de cobre con un agujero. Parece simple, pero tiene la tarea titánica de transferir cientos de amperios de corriente al hilo justo en el último instante, antes de que se funda. Es una pieza de desgaste, pero es fundamental. Vamos con la cuarta parte, el control del arco eléctrico. Porque, tener el equipo está muy bien, pero eso es solo la mitad del camino. La verdadera maestría, el arte del soldador, está en saber domar a la bestia, en saber ajustar los parámetros para controlar esa energía brutal del arco y conseguir, la soldadura perfecta. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible controlar un fuego de 6000 grados con la precisión de un cirujano? ¿Cómo se domina ese poder capaz de fundir acero en un parpadeo? Pues la respuesta está en un delicado baile, en el equilibrio perfecto entre 3 variables principales. Esta tabla es básicamente la Biblia del soldador. Es la receta. Primero, la velocidad del hilo, que es como ajustar la potencia del fuego. Esto controla el amperaje, o sea, la penetración. Más velocidad, más profundo llegamos. Segundo, el voltaje. Esto es como ajustar la anchura de la sartén. Controla la longitud del arco y, por tanto, cómo de ancho y plano queda el cordón. Y por último, el caudal de gas. Aquí hay que ser fino. Es como la sal en la comida. Si te quedas corto, la soldadura se contamina con el aire y salen poros. Un desastre. Si te pasas, creas turbulencias y tampoco proteges bien. El secreto de un buen soldador es saber encontrar el punto dulce entre estos 3 ingredientes. Y claro, aquí es donde la tecnología moderna lo ha cambiado todo. Antes, encontrar ese equilibrio del que hablábamos era un auténtico quebradero de cabeza. Había que hacer pruebas, tener mucha experiencia. Hoy, las máquinas modernas, las que llamamos sinérgicas, te lo dan casi todo hecho. Es una pasada. El soldador solo tiene que decirle a la máquina, mira, voy a soldar acero de 3 milímetros con este gas. Y un pequeño cerebro, un microprocesador, hace todos los cálculos y te da la combinación perfecta de velocidad y voltaje. La analogía es perfecta. Es como pasar de conducir un coche de marchas a un automático. Una maravilla. Y llegamos a la recta final, la quinta parte, aplicaciones y futuro. Ya sabemos cómo funciona el invento. Ahora toca ver para qué sirve en el mundo real y sobre todo intentar adivinar qué es lo próximo que viene, hacia dónde va la soldadura. La verdad es que, ¿dónde no se usa? Las aplicaciones son casi infinitas. Pensemos en el chasis de cualquier coche, las vigas de un puente, el casco de un barco gigante, un vagón de tren. Básicamente, si algo está hecho de metal y se fabrica en grandes series, es prácticamente seguro que hay soldadura MIG-MAC por todas partes. Es que su mezcla de velocidad y la facilidad para poner a un robot a trabajar la ha convertido, sin discusión, en la reina de la producción industrial a gran escala. Y una de las claves de su éxito, que a veces no se menciona, es una cifra que es una pasada.
más de un 80% de eficiencia térmica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que casi toda la energía del arco se concentra en fundir el metal justo donde tiene que fundirlo, en un punto muy pequeño, en vez de desparramarse y calentar toda la pieza. La consecuencia directa de esto, pues que hay muchísima menos deformación por el calor. Y esto es oro puro cuando se trabaja con materiales finos como la chapa de la carrocería de un coche, donde la más mínima deformación es un problema gravísimo e inaceptable. Y es que el futuro no es que vaya a llegar, es que ya está aquí. Hoy en día la soldadura es un proceso totalmente digital. Los robots ya no son brazos tontos que repiten un movimiento. ¿Qué va? Usan sensores, visión artificial, software, para corregir y ajustar la trayectoria en tiempo real al milímetro. Y no solo eso, ya se están creando procesos híbridos, como combinar la soldadura MIG con un láser, para conseguir velocidades y precisiones que hace 10 años nos habrían parecido ciencia ficción. La soldadura ha dejado de ser un oficio puramente manual para convertirse en una pieza fundamental de lo que llamamos Industria 4.0. Todo esto, claro, nos deja con una pregunta final que es fascinante. Hoy, los robots sueldan nuestros coches con una precisión casi perfecta. Pero, ¿y mañana? Con el avance imparable de la inteligencia artificial, ¿llegaremos a ver sistemas de soldadura que se diseñen solos? ¿Que se reparen a sí mismos? ¿Que se optimicen sin intervención humana? La forma en que unimos las piezas de nuestro mundo ya sufrió una revolución con el MIG-MAC, y todo, absolutamente todo, apunta a que estamos a las puertas de la siguiente.